Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a estudiar inducción electromagnética, mejor conocido como ley de Faraday. Previamente aprendimos que en un circuito eléctrico se me va a generar una corriente eléctrica estable gracias a dos factores. Uno de ellos es la fuerza electromotriz, la cual se encarga de mantener una diferencia de potencial constante. Dicha diferencia de potencial me genera un campo eléctrico que va a mover las cargas del circuito. Pero además, otro factor importante es que se va a generar una distribución de carga eléctrica superficial en la superficie del circuito, lo cual hace que en combinación con la fuerza electromotriz se produzca una corriente estable. O sea, en el momento en que se conecta la batería hay un transitorio. Cuando la corriente es estable, ya tenemos una distribución de carga superficial, estable y estática, lo cual hace que pues, resulte una corriente estable. Una corriente estable me refiero a que no cambia en el tiempo. Las consecuencias de dicha corriente estable son que el campo eléctrico resultante tiene las siguientes propiedades. En un alambre que mantenga su perfil transversal, dicho campo eléctrico resultante es paralelo al alambre, como se muestra aquí en la imagen, y además es uniforme en todo punto dentro del alambre, tiene la misma magnitud. Entonces, repito, dicho campo eléctrico resultante es debido a la fuerza electromotriz más el campo producido por la carga que se distribuye en la superficie del circuito. Aquí abajo tenemos otro circuito que incluye una resistencia. Aquí la resistencia la podemos modelar como un alambre con un grosor menor. Entonces tenemos un alambre grueso y un alambre delgado. La flecha de color naranja es el campo eléctrico total debido a la FEM y a la distribución de carga superficial, y la flecha de color verde es la corriente eléctrica. Vean que la corriente eléctrica tiene la misma magnitud, la longitud de dicha flecha es la misma, lo cual significa que la corriente es igual. No confundir con la velocidad de arrastre de la sesión pasada, en este caso esto es la corriente. La corriente es la cantidad de carga eléctrica por unidad de tiempo que transporta todo el alambre. Vean que el campo eléctrico y aquí la corriente van en direcciones opuestas porque aquí estamos visualizando el movimiento de los electrones de cargas negativas. También vean que el campo eléctrico en el alambre grueso tiene la misma magnitud, como se menciona aquí en el circuito anterior. Acá el campo, mientras nos mantengamos en el alambre que tenga el mismo grosor, el campo eléctrico va a ser el mismo, va a ser uniforme. Ahora, en esta resistencia, en este alambre que tiene un grosor menor, el campo eléctrico aumenta considerablemente. Dentro de la resistencia, el campo eléctrico va a ser homogéneo, misma magnitud en todo punto dentro de la resistencia. Pero vean lo siguiente, la corriente es igual, tanto en el alambre delgado como en el alambre grueso. Conviene aquí hacer la analogía con fluidos. Imaginemos que fuera agua y que estos tubos, pues tenemos un tubo grueso, un tubo delgado, transporta agua, digamos, por dar un número, 1000 litros por segundo, y estamos hablando de un líquido que no se comprime, no cambia de densidad,
Entonces tanto este tubo grueso como este tubo delgado transportan 1000 litros por segundo. Si no fuera así, si este alambre delgado transporta una cantidad diferente, significaría que se está acumulando líquido aquí en el cambio. Para que se pueda tener el mismo flujo, o sea, de 1000 litros por segundo, tanto en el tubo delgado como en el grueso, significa que aquí, en el tubo delgado, la velocidad tiene que aumentar. El campo eléctrico, ahora regresemos a la parte de circuitos, el campo eléctrico es proporcional, o mejor dicho, la velocidad de arrastre de los electrones, como vimos la vez pasada, es proporcional al campo eléctrico. Entonces, mayor campo eléctrico, mayor velocidad de arrastre. Entonces aquí los electrones van más rápido, lo cual se traduce a que el campo eléctrico es mucho mayor para aumentar su velocidad. Pero aquí la sección transversal es menor. Entonces, pues vemos que la corriente, o sea, el número de electrones por segundo que transporta este alambre termina resultando igual que en el alambre grueso. Aquí en el alambre grueso la velocidad de arrastre va a ser menor, pero tenemos una sección transversal mayor, y dando como resultado la misma corriente en todo el circuito. Vean que aquí también la distribución de carga superficial ha cambiado para dar como consecuencia que la corriente sea corriente estable. Muy bien, entonces bueno, esto fue parte de lo que vimos la sesión pasada. La sesión pasada también vimos fuerza electromotriz de movimiento. Tenemos una región de campo magnético, tenemos una espira de alambre, la cual se mueve con cierta velocidad hacia la derecha, y vimos que la fuerza electromotriz generada es la integral de línea cerrada de la fuerza por unidad de carga que actúa en la espira. En este caso es la fuerza magnética. Podemos visualizar una carga sobre la espira, la cual tiene una velocidad hacia la derecha, y ya sabemos que pues una carga con velocidad dentro de un campo magnético sufre una fuerza magnética, y eso es lo que produce la corriente en este caso, y a eso se le llama FEM de movimiento. En el caso de la izquierda, esta es una FEM química. En el caso de la derecha, tal cual, FEM debido al movimiento lo produce el campo magnético. También vimos que podemos obtener el mismo resultado a través de la regla del flujo magnético. Vimos que esta FEM tanto se puede calcular como a través de integrar la fuerza magnética por unidad de carga en la espira, o se puede encontrar obteniendo cómo cambia el flujo magnético que atraviesa la espira, cómo cambia en el tiempo, y aquí nos aparece un signo negativo, y a esto se le llama FEM de movimiento. Michael Faraday hizo en su tiempo una serie de experimentos para estudiar interacciones electromagnéticas. Podemos esquematizar los experimentos de la siguiente manera. El primer experimento, tenemos una región de campo magnético y una espira de alambre, el cual se mueve hacia la derecha. Esto, como ya hemos visto, es la FEM de movimiento. Faraday observa que se genera una corriente. Entonces esto lo podemos explicar a través de una FEM de movimiento debido a la fuerza magnética. El segundo experimento tiene la espira de alambre estático y el campo magnético se desplaza hacia la izquierda. ¿Cómo podemos desplazar el campo magnético? Simplemente desplazamos un imán. Tenemos un imán, lo desplazamos y se observa que también se me genera una corriente eléctrica. El tercer experimento
mantiene tanto el imán como la espira estático, pero se cambia de magnitud el campo magnético. ¿Cómo podemos lograr esto? Digamos que tenemos un electroimán. Ya hemos visto que una espira con corriente me genera un campo magnético. Podemos cambiar la magnitud de la corriente y eso cambia la magnitud del campo magnético generado. Se observa que en este caso también se me genera una corriente. A dicha corriente generada en estos tres casos se le conoce como corriente inducida. Entonces, en estos tres experimentos, Faraday encontró que se induce corriente eléctrica en la espira. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo podemos explicar los experimentos 2 y 3? El experimento 1 claramente es debido a la fuerza magnética porque tenemos velocidad, cruz, campo magnético. Eso me da la fuerza magnética que genera el movimiento de las cargas. Pero acá las cargas no están en movimiento, la velocidad es cero. Y pues cómo podemos explicar por lo tanto qué es lo que genera esta corriente. Lo que hace Faraday a través de estos experimentos es, y de forma empírica, es decir que se induce una corriente ya que se induce un campo eléctrico. Entonces Faraday nos dice que un campo magnético cambiante en el tiempo induce un campo eléctrico y este campo eléctrico inducido es el que mueve las cargas y genera la corriente inducida. Entonces Faraday de forma empírica, de forma experimental, escribe esta ley de Faraday que la fuerza electromotriz generada es debido a un campo eléctrico. Observen aquí esta expresión es igual a lo que habíamos visto anteriormente de que la fuerza electromotriz es integrar la fuerza por unidad de carga que genera el movimiento. Aquí lo que genera el movimiento es la fuerza eléctrica y la fuerza eléctrica por unidad de carga es un campo eléctrico. Entonces simplemente aquí estamos colocando un campo eléctrico. Y esto genera y también es proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético. Idéntico, pueden ver que matemáticamente es idéntico a la regla de flujo magnético para el caso de la FEM de movimiento. Podemos escribir aquí el flujo magnético como la integral de superficie del campo magnético. Podemos intercambiar la integral por la derivada y aplicamos teorema de Stokes para escribir ley de Faraday en su forma diferencial. Nos dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada temporal del campo magnético. A este campo eléctrico se le conoce como un campo eléctrico no coulombico, un campo eléctrico no conservativo, un campo eléctrico inducido. ¿Okay? Se le conoce de esas formas. Es un campo eléctrico no conservativo porque en el caso estático vimos que este rotacional es cero, o sea que la integral de línea no depende de la trayectoria. La integral de línea cerrada es igual a cero. Todas esas propiedades son las de un campo conservativo. En este caso el rotacional no es cero siempre y cuando el campo magnético cambie en el tiempo. Si es constante en el tiempo, regresamos al caso estático. No coulombico, solo porque el caso estático es el de Coulomb. E inducido porque lo produce el campo magnético. Veamos acá a la derecha. Antes de ir a la imagen, vean la similitud matemática que hay entre ley de Faraday y ley de Ampère. O sea, matemáticamente son idénticos. Aquí tenemos el rotacional del campo, el rotacional del campo. Aquí la fuente
del campo es la derivada temporal del campo magnético. Acá a la derecha la fuente del campo magnético es la densidad de corriente. Entonces, acá arriba tenemos esta región sombreada, pensemos que es un campo magnético que está cambiando en el tiempo, aquí está aumentando y que está apuntando hacia nosotros. Eso nos va a generar un campo eléctrico rotacional, como el que se dibuja aquí, campo eléctrico no culómbico, y lo que recomiendo es que apliquen la misma estrategia que se aplica con ley de Ampère. Recomiendo que visualicen esta región sombreada, lo pueden visualizar como un alambre grueso que transporta corriente, en donde la corriente va hacia nosotros. Y apliquen la misma estrategia para dibujar, para visualizar el campo. En el caso de la corriente, lo que hacíamos es apuntar con el pulgar la dirección de la corriente y al cerrar la mano eso nos da el sentido del campo magnético. Aquí pueden ver que va en sentido contrario y es por dos factores. Uno de ellos es este signo que tenemos aquí y el otro es la razón de cambio. Puede ser que esté aumentando o puede ser que esté disminuyendo. También importa esta dirección. Aquí está hacia nosotros o puede estar hacia adentro, aumentando o disminuyendo de magnitud. En este tipo de problemas siempre causa mucho problema el signo. Entonces, algo para poder determinar fácilmente el sentido aquí del campo producido, podemos apoyarnos con ley de Lenz. Entonces, ley de Lenz es básicamente para eso, para poder determinar en qué sentido se genera el campo eléctrico inducido y o la corriente eléctrica inducida. Ley de Lenz nos dice que la naturaleza se opone al cambio en el flujo magnético. Entonces veamos los siguientes ejemplos, pero bueno, antes de ello, a partir de ahora vamos a utilizar la convención de corriente que se utiliza en circuitos, o sea que la corriente lo vamos a ver como el movimiento de cargas positivas. Tenemos aquí 4 ejemplos. En este primer ejemplo tenemos una espira circular, un alambre conductor y tenemos un imán, polo norte, polo sur. Recordemos que esto es un dipolo magnético que apunta hacia abajo y que me genera un campo magnético que sale, en este caso, del polo norte y recordemos que circula y llega por el polo sur y luego por dentro va de sur a norte. Este imán se está acercando a la espira y este cambio, vemos que si tomamos el área de la espira, de hecho vamos a regresar acá, podemos visualizar el área de la espira como esta región sombreada. Entonces, el campo magnético que atraviesa a esta región, al área de la espira, está cambiando en el tiempo. De hecho, está aumentando de magnitud. ¿Por qué está aumentando de magnitud? Conforme se acerca el imán, vemos que aquí tenemos mayor densidad de líneas de campo. Entonces lo podemos ver por ahí que conforme se acerca tenemos mayor densidad de líneas de campo y eso se traduce a que tenemos una mayor magnitud de campo magnético. Y lo otro es que sabemos que el dipolo magnético, si nos acercamos aquí por esta dirección, el campo magnético va a aumentar de magnitud. Muy bien, el punto es que aquí el campo magnético, conforme se acerca el imán, el campo magnético va a aumentar y por lo tanto el flujo va a cambiar. Ahora, aquí es
estrictamente, como dice ley de Lenz, nos dice que la naturaleza se opone al cambio. ¿Qué significa? Que se me va a generar un campo eléctrico, el cual va a generar una corriente inducida. Dicha corriente inducida me va a generar un campo magnético que le vamos a llamar campo magnético inducido, el cual va a generar un flujo magnético que se opone al cambio. Dicho flujo magnético va a compensar el cambio en el flujo magnético para tratar de que se mantenga constante. Aquí algo que también causa mucho problema es definir la dirección del vector área. Como tenemos una superficie abierta, el vector área puede ser para arriba o puede ser para abajo. Si el vector área es para abajo, digamos que es para abajo, el flujo magnético está aumentando. ¿Sí? El flujo magnético, vamos a verlo sencillo, campo por el área. Entonces, como el campo está aumentando, tenemos la misma área, quiere decir que el flujo magnético, o sea, el después menos el anterior, como el después es mayor que el anterior, o sea, es mayor positivo, quiere decir que el cambio es positivo. Por lo tanto, necesitamos que se induzca un flujo magnético negativo. Para que se induzca un flujo magnético negativo, se me genera un campo magnético en dirección contraria al vector área. El vector área lo dijimos que es hacia abajo, entonces el campo magnético inducido es hacia arriba. Y este campo magnético inducido lo genera esta corriente, una corriente inducida en este sentido. Apliquen la regla de la mano derecha, apunten su pulgar en la dirección del campo magnético inducido y esto les da la dirección de la corriente. Y la dirección de esta corriente inducida, con la convención de las cargas positivas, va en el mismo sentido que el campo eléctrico inducido. Ojo, en este ejemplo tenemos un alambre conductor, por lo cual vamos a tener también pues, físicamente una corriente. En este otro ejemplo no tenemos alambre conductor, pero eso no significa que no tengamos campo eléctrico. Por supuesto vamos a tener campo eléctrico. Lo que no vamos a tener es corriente porque no tenemos material en donde se muevan las cargas. Pero recomiendo, si digamos que tenemos este problema, si nos piden en qué sentido va a ir el campo eléctrico, recomiendo que se imaginen un alambre conductor, que se imaginen la corriente para que se puedan imaginar el campo magnético inducido. Ahora, digamos que el vector área lo hubiéramos seleccionado hacia arriba. Si hubiera sido hacia arriba el vector área, el flujo magnético es cada vez más negativo conforme acercamos el imán. Entonces, el flujo magnético después menos el anterior es negativo. Entonces, el cambio en el flujo magnético es negativo. O sea, digamos que conforme lo acercamos, ahora tenemos menos 10. Y antes era menos 5. Entonces, menos 10, menos por menos más 5, me quedo con menos 5. O sea, el cambio del flujo fue negativo. Por lo tanto, por ley de Lenz, para oponerse a dicho cambio negativo, ahora el flujo tiene que ser positivo. Entonces el campo magnético inducido va para arriba para hacer un flujo positivo y eso lo genera una corriente inducida en este sentido. Bueno, como pueden ver, no importa en dónde se haya seleccionado la dirección del vector área, el resultado de la corriente inducida y del campo eléctrico inducido va a ser y tiene que ser el mismo, tiene que ser independiente de donde ustedes hayan seleccionado la dirección del vector área.
Pero bueno, como pueden ver es muy complicado el seleccionar pues vector área y pues si el cambio fue negativo, positivo, luego el inducido, etcétera. A mí en lo particular, a como me gusta verlo es pensarlo de la siguiente manera. Se me va a inducir un campo magnético que se opone al cambio en el campo magnético externo. ¿Sí? O sea, me estoy evitando seleccionar un vector área porque no estoy hablando del cambio en el flujo magnético, sino estoy hablando del cambio en el campo magnético externo que atraviesa la superficie. Entonces, cuando acercamos el imán, este campo magnético externo en la superficie está aumentando de magnitud y va para abajo, se está aumentando de magnitud. Como no quiero que aumente de magnitud, lo que hago es me le opongo con un campo magnético hacia arriba y así evito que aumente de magnitud. Y este campo magnético inducido lo genera esta corriente inducida. Veamos ahora el caso de la derecha. Este imán se está alejando. Aquí tenemos el polo sur. Eso significa que el campo magnético externo va hacia arriba. Como se está alejando, está disminuyendo su magnitud. Va para arriba y va disminuyendo de magnitud. Como no queremos que disminuya de magnitud, lo voy a ayudar con un campo magnético inducido en la misma dirección. Y dicho campo magnético inducido lo genera una corriente en este sentido. Utilicen la mano de la regla de la mano derecha. En el caso de la derecha ahora tenemos aquí nuevamente el polo norte. El imán se está alejando. Entonces el campo magnético externo apunta hacia abajo y va disminuyendo. Le voy a ayudar. Le voy a ayudar ¿cómo? Con un campo magnético inducido en la misma dirección. Y ese campo magnético inducido lo genera una corriente en este sentido. Utilicen regla de la mano derecha. Y por último, tenemos aquí polo sur, el campo magnético va hacia arriba. Como se está acercando el imán, el campo magnético está aumentando. Como no quiero que aumente, me le voy a oponer con un campo magnético inducido en dirección contraria. Y dicho campo magnético inducido lo genera una corriente en este sentido. Muy bien, bueno, esa es la forma en la que a mí me gusta analizarlo. Repito, no estoy diciendo que el campo magnético inducido es contrario al campo externo. Es contrario al cambio del campo magnético externo. Al cambio, aquí es importante, por eso lo remarco. ¿Sí? Se opone al cambio, no a la dirección tal cual. Aquí pueden ver que, bueno, aquí sí va en la dirección opuesta, pero aquí va en la misma dirección, pero es porque como está disminuyendo, le estoy ayudando. Muy bien. Ahora, se preguntarán cómo podemos matemáticamente pues, calcular, utilizar ley de Faraday si hasta el momento no hemos visto campos magnéticos que cambian en el tiempo. Hemos trabajado en magnetostática con corrientes estables, corrientes que no cambian en el tiempo. Sin embargo, en este tipo de problemas lo que vamos a asumir es que estamos trabajando en el régimen cuasiestático. ¿A qué se refiere el régimen cuasiestático? Digamos que tenemos un alambre de longitud infinita, sencillas de longitud infinita, el cual porta una corriente, y aquí en la gráfica de la derecha tenemos el perfil de corriente. Digamos que está constante, puede tener algún valor, y luego cambia. Aquí tenemos el transitorio, y luego se mantiene otra vez constante. Aquí, de hecho, el transitorio puede tener otra forma, no tiene que ser en línea recta, puede variar de alguna otra manera. Lo que me importa es esta tau,
y me importa estos puntos iniciales y finales del transitorio. Después del transitorio vuelve a mantenerse constante. ¿Qué es lo que va a pasar? En los tiempos en donde la corriente se mantiene constante, aquí el campo magnético generado por el alambre lo podemos calcular a como lo hemos hecho en magnetostática, porque esta es una corriente estable. En toda esta región no está cambiando la corriente, no está cambiando el campo magnético. Pero ¿qué pasa en la transición? Pensemos que toda esta región sombreada es el campo magnético debido a esta corriente, o sea, el valor que tenga la corriente aquí. Y en esta región sombreada sabemos el valor de dicho campo magnético. No estoy diciendo que aquí el campo magnético es uniforme, simplemente estoy diciendo que ya el campo magnético, debido a esta corriente, abarca esta región. Por supuesto también del lado izquierdo, pero vamos a concentrarnos en esta región. En toda esta región sé cuál es el campo magnético debido a esta corriente. De hecho, pues ya lo sabemos, es μ0i sobre 2πs, disminuye con la distancia. Pero el punto es que es conocido es gracias a este valor de corriente. Pasa el tiempo y cambiamos la corriente. Bueno, empezamos a cambiar la corriente, nos ubicamos aquí, justo cuando empieza el transitorio. Aquí estoy de color amarillo mostrando esta región es el valor, bueno, es la zona del campo magnético transitorio. Mucho más adelante, de hecho en electrodinámica, vamos a ver que este es un campo magnético irradiado. Cuando tenemos estos cambios de corriente o movimientos de carga, se me genera un campo irradiado. Entonces aquí en amarillo lo que tenemos es un campo magnético irradiado que va a empezar a viajar, a propagarse con el tiempo, y la velocidad en la que se propaga la información de este campo, pues de hecho es a la velocidad de la luz. Eventualmente, digamos que ya el tiempo está por aquí. Esto está viajando hacia la derecha y toda esta región amarilla es la zona que ya ha abarcado el campo magnético transitorio, o sea, lo que corresponde a lo que se ha generado aquí. O sea, se generó en este tiempo este campo, digamos, aquí este bordecito de esta región del transitorio, y cuando ya estamos por acá, ya viajó desde la fuente hasta este punto. Y todo esto corresponde a los demás casos de campo magnético irradiado. Luego, digamos que pues ya estamos iniciando la parte nuevamente de un campo magnético estable debido a una corriente estable, y lo representamos ahora por otro color, este color verde, y todo lo que está en amarillo es la región del transitorio, y esto se va a seguir propagando. Digamos que ahora ya estamos en este tiempo, ya estamos nuevamente en la zona estable, y vemos que esta región del espacio corresponde al transitorio. Nuevamente la parte de la derecha corresponde al campo magnético debido a esta corriente. La zona amarilla corresponde al campo debido a este transitorio, y la parte verde es el campo debido a esta corriente nuevamente estable. Entonces, el régimen cuasi-estático va a ser aquel en donde podemos decir que el cambio del campo magnético fue
instantáneo que podemos ignorar la transición, podemos descartar este transitorio, dado que la velocidad en la que se propaga este transitorio es a la velocidad de la luz. Si nos ubicamos en regiones cercanas a la fuente, podemos decir que estamos en una región cuasi estática, dado que todo cambio del campo magnético va a pasar muy rápido, que lo podemos descartar. Sin embargo, si nos ubicamos a regiones muy lejanas de la fuente, pues vemos que todavía, bueno, que en esos casos ya no vamos a estar en el régimen cuasi estático, porque ahí sí vamos a tener que tomar en cuenta ya el transitorio. Y de hecho, si estamos muy alejados, pues podemos ver lo siguiente, que puede que ni siquiera nos ha llegado la información de que hubo un cambio de corriente. A esta zona gris todavía es el campo que corresponde a la corriente que está a la corriente inicial. Podemos decir que este es un campo magnético en el pasado. Dicho de otra forma, digamos que tenemos un detector aquí muy alejado de la fuente, un detector aquí muy cercano de la fuente, y pues podemos ver que si nos ubicamos en ese tiempo, el detector que está hasta acá todavía nos está dando la información de el campo cuando el alambre tenía otra corriente. Y acá, sin embargo, pues ya pasó todo eso y estamos nuevamente en un caso estable. Ok, entonces, bueno, vamos a estar trabajando en el régimen cuasi estático, que se traduce el campo magnético cambia instantáneamente. Eso lo podemos asegurar si nos ubicamos en regiones muy cercanas a la fuente, y podemos seguir utilizando lo que hemos visto de magnetostática, tal cual ley de Ampère, sin ningún problema. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un campo magnético uniforme, el cual atraviesa una región circular de radio R. Dicha región circular es lo que tenemos aquí de color gris, y la magnitud del campo cambia en función del tiempo. También el campo magnético sale de la pantalla y nos piden determinar el campo eléctrico inducido en todo el espacio. Aquí también faltó mencionar, este campo magnético es idéntico a lo largo del eje perpendicular a la pantalla. Podemos pensar que este campo magnético generado es el campo producido por un solenoide, el solenoide atravesando la pantalla, y es un solenoide de radio R. Afuera de esta región el campo magnético es cero. Aquí lo que vamos a hacer es, y lo que recomiendo es que pensemos que esto es como si fuera un alambre grueso que porta una corriente uniforme. Aquí el campo magnético es uniforme. Piénsenlo también como si fuera una densidad de corriente uniforme. Utilicen la misma estrategia que con ley de Ampère. Entonces tenemos que por Faraday, la integral cerrada de línea del campo eléctrico punto dl es igual a menos la derivada temporal del flujo magnético. La parte izquierda es utilizando, repito, la estrategia de ley de Ampère. Si esto fuera corriente, hemos visto que esto me genera un campo magnético en sentido antihorario. Utilicen la regla de la mano derecha, apunten el pulgar saliendo de la pantalla, cierren la mano derecha y vean que tenemos sentido antihorario. Entonces recomiendo que utilicen un loop amperiano en ese mismo sentido,
Aquí está representado por este círculo morado y el sentido es antihorario. Imaginen que a esta dirección, a esta distancia radial, por lo tanto, por la simetría, el campo generado tiene la misma magnitud y la integral de línea se traduce a simplemente multiplicar el campo por toda esta longitud, ¿okay? Que es igual a 2 pies. Entonces la parte izquierda de Faraday, el punto de L, es el campo 2 pies. Observen que aquí estamos diciendo que el campo está girando en este mismo sentido que el loop amperiano. O sea, esta E, así tal cual, estamos asumiendo por el momento que el campo va en este sentido. Pero al final, si resulta que esto es negativo, significa que el campo realmente está apuntando en sentido contrario. Aquí con lo que voy es que pues no se preocupen, pongan aquí el campo tal cual como es, pensando que va en el sentido del loop amperiano, pero al final va a los signos se nos van a acomodar si se sigue esta estrategia. Luego la parte derecha, vamos a empezar con el flujo magnético. Simplemente, bueno, tenemos el flujo magnético que atraviesa al loop amperiano, es esta región de radio S. Y como el campo magnético es uniforme, simplemente se multiplica por el área y pues, también vemos que cruza perpendicularmente a la superficie, es paralelo al vector área, entonces se traduce al campo pi por s al cuadrado. Aquí vean que estamos siguiendo la estrategia idéntica que con ley de Ampère. Derivamos, aquí es donde ya empieza lo distinto, o sea, esta primera parte fue idéntico a ley de Ampère, luego derivamos de este flujo magnético, lo único que cambia en el tiempo es el campo magnético. Entonces la derivada actúa en el campo magnético. Igualamos nuestros resultados, agregamos el signo negativo que tenemos aquí de Faraday y despejamos para esta amplitud del campo. Se nos elimina un pi, se nos elimina una s, nos queda un medio y ya llegamos al resultado. El campo eléctrico dentro de la región sombreada, dentro del campo magnético que está fluctuando en el tiempo, es igual a menos un medio la razón de cambio en el tiempo del campo magnético, la distancia radial y en dirección azimutal. Ponemos aquí la dirección azimutal porque fue la dirección que nosotros asumimos. Ahora, aquí no podemos decir que el campo eléctrico apunta tal cual en la dirección positiva del vector azimutal o en la dirección negativa. Aunque tenemos aquí un signo negativo, va a depender si esta razón de cambio está aumentando o disminuyendo. Aquí está expresado de forma general. Si esto está aumentando, o sea, si el campo magnético está aumentando, quiere decir que su razón de cambio es positiva, pues resulta que el campo eléctrico va en sentido contrario que el vector azimutal. Si esto está disminuyendo en el tiempo, entonces me sale un negativo, se me va con este negativo, esto me queda positivo y ahí sí el campo eléctrico va en sentido azimutal. Esto es válido solo para dentro del campo magnético, es menor al radio. Para calcular el campo magnético afuera de dicha región, hacemos el mismo procedimiento y repito, recomiendo que lo piensen como si esto fuera corriente. Nuevamente dibujamos nuestro loop amperiano en el sentido dado por regla de la mano derecha y esta expresión, la integral de línea de punto de L, nos queda idéntico, 2πs. Aquí el flujo magnético cambia dado que
que ya estamos abarcando, o sea, todo el campo magnético que atraviesa el área del loop amperiano es tal cual toda la región del campo magnético que tiene radio R mayúscula. Entonces el flujo magnético es campo pi por R mayúscula al cuadrado. Como sea, estos primeros dos pasos sigue siendo idéntico a como lo hubiéramos hecho con ley de Ampère si esto fuera un alambre grueso con corriente uniforme. Luego derivamos y lo mismo, el campo magnético es lo único que está cambiando en el tiempo, la derivada actúa sobre él, igualamos, despejamos para la amplitud del campo eléctrico y le agregamos su dirección vectorial, que es phi. Y lo mismo, vean que aquí se nos elimina pi, ya no se nos elimina la s porque aquí es r mayúscula al cuadrado, y nos queda aquí el campo eléctrico inducido, no culombico, no conservativo, es igual a menos un medio de la razón de cambio del campo magnético r mayúscula al cuadrado entre s en dirección azimutal. Y esto es válido para distancias radiales mayores a r mayúscula. Y repito, aquí la dirección, el sentido del campo eléctrico va a depender si esto es positivo o negativo, si esta derivada es positiva o negativa. Veamos un ejemplo en particular, digamos que el campo magnético sale a la pantalla, está saliendo a la pantalla, y que está aumentando en función del tiempo, como se ve aquí en esta gráfica. Si está aumentando en función del tiempo, significa que esta derivada es positiva, por lo tanto nos queda signo negativo aquí y el campo eléctrico dentro de la región sombreada es en dirección opuesta al ángulo azimutal. Vemos por lo tanto que nos queda en sentido horario. Habíamos dicho que era en sentido antihorario, pero aquí el signo negativo nos está diciendo que pues, va en sentido horario. Lo mismo para el campo eléctrico afuera de la región sombreada. Nos predomina el signo negativo porque esto es positivo, la razón de cambio es positiva, y por lo tanto el campo eléctrico no culombico es en sentido horario, como se dibuja aquí. Vean que dentro de la región sombreada el campo eléctrico aumenta linealmente y eso lo representamos con la longitud de los vectores que está aumentando conforme nos alejamos, pero cuando salimos de la región sombreada está disminuyendo de la forma 1 en S, lo cual también se representa por la longitud aquí de los vectores. Y aquí, como comentaba, este campo magnético lo podemos pensar que es el campo producido por un solenoide. Solamente existe campo magnético aquí adentro, campo magnético es fuera del solenoide, es cero. Muy bien, vean que pues, a pesar de que el campo magnético afuera es cero, pues sí vamos a tener un campo eléctrico inducido afuera. Y todo esto, la forma de aplicarlo matemáticamente es, repito, nuevamente muy similar a ley de Ampère. Muy bien, entonces conclusiones. Hemos visto que un campo magnético cambiante en el tiempo genera un campo eléctrico no conservativo, no culombico, un campo eléctrico inducido. La ley de Faraday es idéntica a la regla del flujo magnético para la fe en movimiento, pero aquí quiero que pueden aplicar la ley de Faraday para el caso de la fe en movimiento. De hecho, es un poco más sencilla, pero quiero que quede claro que es debido a física diferente. O sea, uno es de origen magnético, la fe de movimiento es de origen magnético porque lo produce la fuerza magnética. Y la FEM inducida, el caso de ley de Faraday, es de origen eléctrico, lo genera un campo eléctrico inducido. Entonces Faraday nos dice que pues, esta FEM de campo eléctrico inducido es pues, esta integral de línea cerrada de punto dl,
y es igual a menos el cambio en el tiempo del flujo magnético. En la resolución de problemas estamos trabajando en el régimen cuasi-estático, que se traduce que pues podemos ignorar el transitorio y decir que el cambio del campo magnético es instantáneo. Y recomiendo aplicar la misma estrategia que utilizamos con ley de Ampère. Piensen, si nos dan una región de campo magnético que fluctúa en el tiempo, véanlo como si fuera corriente. Utilicen la estrategia vista en ley de Ampère y determinen de esa forma el campo eléctrico inducido. Ahora, si tienen duda de si el signo que obtuvieron es el adecuado, pues pueden corroborar usando ley de Lenz. De hecho, vamos a corroborar el resultado anterior utilizando ley de Lenz. En este resultado, pues vemos que el sentido es en sentido horario. Vamos a imaginarnos que colocamos una espira circular conductora, digamos, acá afuera. O sea, puede ser adentro o afuera, digamos que acá afuera, una espira circular de material conductor, y eso me va a generar una corriente inducida. O sea, este campo actuando en la espira me genera una corriente inducida en el mismo sentido, y dicha corriente inducida, vean que me genera, utilizando la regla de la mano derecha, cierren su mano en sentido horario, el pulgar apunta hacia adentro y eso me dice que la corriente inducida me genera un campo magnético inducido hacia adentro de la pantalla. Y eso se opone, o sea, va en dirección al cambio del campo magnético externo. Este campo magnético externo está aumentando en el tiempo, viene hacia nosotros, no queremos que aumente y para ello lo que vamos a hacer es oponernos con un campo magnético inducido hacia adentro de la pantalla, lo cual lo genera una corriente inducida en el sentido horario, lo cual significa que tenemos un campo eléctrico inducido en el sentido horario. Entonces todo cuadra muy bien con ley de Lenz, con estos signos. Entonces está correcto el sentido del campo eléctrico encontrado. Muy bien, hasta aquí por esta sesión. Nos vemos en la siguiente.